Estaba este señor bañándose, disfrutando de la playa en el Mediterráneo. Se revolcaba por las olas, disfrutando con amigos. De repente, en una de esas vueltas, se le sale el anillo de matrimonio, la alianza. Y el señor este se desesperó. Empezó a buscar entre el agua, la arena, y no encontró su anillo. Lo tuvo que dar por perdido, bajón total. Este mismo señor, 12 años después, 12 años más tarde, va a cenar en Nueva York y pide pescado. Le traen el pescado, el señor toma sus cubiertos, abre el pescado y adentro del pescado no estaba el anillo. Es increíble cómo a veces las cosas que creemos que van a suceder no suceden y lo que no esperamos termina sucediendo. Como nos pasa cada vez más seguido. Nos pasó con la pandemia, nos pasó con la guerra, nos pasa cada vez que hay un cambio social, nos pasa con las tecnologías disruptivas. Entonces la pregunta, ya que sabemos que es un mundo que cambia cada vez más rápido, es ¿cómo hacemos para estar bien parados? ¿Cómo estamos para plantarnos bien, para, no importa qué es lo que pasa, poder aprovechar las oportunidades y hacer frente a los desafíos que ese mundo nos va a presentar? Y es ya bastante obvio qué tenemos que hacer, ¿no? Si las cosas cambian, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que seguir aprendiendo, porque vamos a tener que aprender cosas nuevas que hoy no existen. Y tenemos que seguir siendo creativos y cada vez más creativos para encontrar maneras de aprovechar esos cambios y de hacer frente a los desafíos. Entonces, ¿cómo hacer para ser más creativos y seguir aprendiendo durante toda la vida? Es de lo que quiero hablarles ahora. Porque hasta ahí todo fácil. La pregunta es ¿cómo? ¿Sí? Vamos a estar seguramente de acuerdo qué es lo que hay que hacer. La pregunta es cómo lograrlo. Y lo que descubrí con el tiempo es que somos muy buenos, los seres humanos, en inventar excusas para explicar por qué no pudimos aprender o ser creativos. Y entonces yo tengo el ranking. Yo soy un experto en inventar excusas y tengo el ranking de las excusas más populares que usamos los seres humanos para explicar por qué no hicimos lo que teníamos que hacer. Y lo que quiero hacer con ustedes hoy es presentarles 4 de esas excusas, de las más populares, y ver si juntos podemos darlas vuelta. Transformar la excusa en una herramienta que podamos utilizar para ser más creativos, para seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿Les parece bien? Uf, qué mal que va a ir. ¿Les parece bien? A los de allá los escucho también. ¿Sí? Bueno, espectacular. Bueno, las excusas empiezan siempre igual. Empiezan con sí, pero, ¿no? Te dicen, sí, hay que aprender, sí, hay que ser creativos, pero, y ahí viene la excusa, ¿no? Por ejemplo, la primera que quiero compartir con ustedes, a mí no se me cae ninguna idea, no sé a ustedes, yo no te voy a inventar la rueda, no te voy a descubrir la penicilina, no te voy a inventar la lamparita. Y cuando te dicen que tenés que hacer eso, uno se siente chiquitito, te ponen la vara muy alta, y lo típico es que nos congelamos, terminamos no haciendo nada. Entonces, vamos a ver si juntos podemos dar vuelta este argumento y transformarlo en una herramienta que podemos usar. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la rueda? Esta es la parte interactiva. ¿Sí? Acá quiero que griten hace cuántos años se inventó la rueda. Tiren números, griten. 1000, acá escuché 1000. Griten, no escucho, más fuerte. 5000, ¿quién da más o menos? 10.000, bueno. La respuesta correcta es la rueda se inventó hace mucho. Y es la respuesta correcta porque es prehistórica la rueda. No hay un documento de alguien que se haya levantado una mañana y haya escrito una cosa redonda estaría buenísima. No hay documentos, pero los historiadores debaten si es hace 5.000, 8.000, 10 años. Más o menos entre 5.000 y 10.000 años, digamos. La rueda se inventó hace mucho. Segunda pregunta de este ejercicio, ¿hace cuándo se inventó la valija, la maleta? Esta es más difícil. ¿Se acuerdan? Estaban los baúles grandes, los baúles esos que usaban nuestros antepasados para cruzar el océano y llegar hasta América, que se fueron achicando con el tiempo hasta que algo que hoy podríamos decir, sí, una valija, más o menos años 600. Años 600 se inventó la valija. Y última pregunta, ¿saben ustedes cuándo se inventó la valija con rueditas? Obviamente es más reciente todavía. La primer patente para una valija con rueditas es de 1970.
Eso quiere decir, queridísimos amigos de Vistage, que la humanidad estuvo cargando valijas, partiéndose el lomo durante 1400 años. Estaba la valija, estaba la ruedita. 14 siglos tardamos en hacer algo que hoy vemos y decimos, eso es 1 más 1, ¿cómo no lo hicimos antes? Bueno, hay algunos que dicen, no había muchas superficies lisas. Y es verdad, no había muchas, pero había algunas, y un par de rueditas hubiesen servido, hubiesen estado buenas. Para mí la razón por la cual nos demoramos tanto en hacer algo que hoy vemos y decimos es obvio, es distinta y más profunda. Para mí la razón es que hasta hace 50 o 60 años, la gente que viajaba tenía suficiente plata como para pedirle a otro que le cargara la valija. Entonces, el que diseñaba, fabricaba y vendía la valija no le importaba porque el que lo iba a comprar no tenía problema porque no tenía que cargarla. De hecho, quizás algunos de ustedes se acuerdan, la primera valija con rueditas no se parecía en nada a esto, ¿no? Era mucho más parecido a esto, a lo cual le habían puesto 1 o 2 rueditas, ahí dicen, pésimas, y una correa de perro adelante, y nos movíamos por el aeropuerto acá, y se caía para un lado y para el... Era horrible el diseño. El primer diseño, que se parece un poquito más a lo que usamos ahora, es más reciente todavía, es de 1982, anteayer más o menos, y el dueño de la patente de este diseño más moderno era un piloto de una línea aérea de Estados Unidos. El tipo este tenía que cargar su valija y apenas sintió en el cuerpo la necesidad, hizo 1 más 1 y le puso ruedas a la valija. Yo creo, pensando en todo esto, que cuando uno piensa en innovación y se le hace difícil cuando dicen tenés que inventar la rueda, si miramos toda la innovación que hay alrededor nuestra y piensen en su ejemplo favorito de innovación reciente, van a ver que toda la innovación que nos rodea se parece mucho menos a inventar la rueda y mucho más a ponerle ruedas a una valija. Es decir, el juego de la innovación consiste en ver qué ya hay y ver cómo podemos combinar esas piezas para resolver un problema, para mejorarle la vida a alguien, para mejorar nuestro entorno aunque sea un poquitito. Y cuando uno se da cuenta de eso, enseguida te empezás a relajar un poquito y esa presión que sentías cuando creías que lo que tenías que hacer era inventar la rueda, empieza a diluirse. Les cuento un ejemplo cortito para ilustrar esto. YouTube. YouTube se fundó más o menos en el 2005. Lo que hicieron los fundadores de YouTube fue súper sencillo. Fue ponerle ruedas a una valija. Tomaron el Flash Player, que era la forma en que podíamos online mostrar videos. Tomaron algunos lenguajes básicos de programación web, esencialmente HTML, después vino el Java, pero cosas que ya existían, y el ancho de banda. El ancho de banda que permitía subir videos y después verlos. Tomaron estas 3 piezas, las unieron de una nueva manera que se llamó YouTube. Así de fácil. Después tuvieron un montón de desafíos, obviamente, pero iniciar YouTube fue ponerle ruedas a una valija. De hecho, 10 años antes, 1995, otros emprendedores trataron de hacer algo muy parecido a YouTube y fracasaron. Fracasaron rápidamente, por más que la idea era igualmente buena, era la misma idea. Fracasaron porque no había un player, no había un buen lenguaje de programación web y el ancho de banda era una porquería. No estaban las valijas y las rueditas para ser ensambladas. Entonces, para estos emprendedores, para ser exitosos, tendrían que haber ellos inventado cada rueda y cada valija para después ensamblarlas y no les dio el financiamiento para hacer todo eso. ¿Se entiende, no, la idea? Innovar es mucho más parecido a ponerle ruedas a una valija que a inventar la rueda. Y cuando nos damos cuenta que eso es un juego y que innovar es un juego parecido a jugar con Legos, y ver cómo unir esos legos que ya están, nos relajamos bastante más. Y si sabemos que es un juego, podemos empezar a no solo ser creativos, sino disfrutar el proceso. Y cuando hacemos eso, sabiendo que muchas veces no va a funcionar nuestra valija con rueditas cuadradas, pero que de vez en cuando le vamos a poner rueditas redondas a nuestra valija y va a cambiar un poquito el mundo, o le va a cambiar la vida a mucha gente, vamos a poder emprender ese camino. Entonces, si se escuchan a ustedes mismos o a sus equipos decir, sí, pero no se me ocurren grandes ideas, reconozcan y díganle a sus equipos que no se trata de eso. Consiste de jugar y pasarla bien en el camino. Vamos con la segunda excusa. Son 4 las que quiero compartir con ustedes hoy. La segunda es
No sé ustedes, pero es re difícil aprender cosas nuevas y cada vez más difícil a medida que vamos creciendo en la vida. De chiquitos aprendemos casi naturalmente y de grandes nos es difícil aprender cosas nuevas. Entonces les quiero contar dos ideas que creo que pueden ayudarnos a aprender durante toda la vida. La primera de las ideas tiene que ver con cómo aprendemos, qué significa aprender. Y para eso quiero hacer un pequeño juego. Quiero que todos miren esta foto. ¿Ven que es una foto que titila? Sí, veo que titila. ¿Ven que titila o no ven que titila? Sí. Bueno, cuando titila, ¿es la misma foto o es otra foto? Griten. Bueno, levante la mano los que ven la misma foto. Ahí quiero verlos. Los veo a los de Yarejos también. Bien, pueden bajarla. Levante la mano los que ven distintas fotos. Bueno, ahora miren la baranda del medio. ¿Ven que es distinto? Y miren que el cambio no fue un píxel chiquitito abajo a la derecha. Fue una cosa que está en el medio de la foto. Y consistentemente el 80 al 90% de la gente no lo ve. Después de un rato largo todos lo ven, pero al principio tardamos en darnos cuenta qué es lo que está cambiando. Esto tiene una razón muy profunda, una razón evolutiva. Resulta que los seres humanos recibimos a través de los sentidos, sobre todo la vista, que es el sentido con el ancho de banda más grande, recibimos una cantidad de información por segundo que hoy ni siquiera las computadoras más rápidas pueden procesar en tiempo real para tomar decisiones confiables todo el tiempo. Pero nosotros tuvimos que hacerlo a lo largo de la evolución, porque si en una décima de segundo no reconocíamos si era ese ruido que estaba ahí, si era un depredador que nos iba a comer a nosotros, o era un ave chiquitita que nosotros podíamos comer, si no podíamos tomar esa decisión en una décima de segundo, o éramos cena o no teníamos cena. ¿Sí? Y la evolución natural tuvo que encontrar una manera de procesar esa información rapidísimo para que esas decisiones se tomen de manera efectiva. Y la forma en que lo hizo fue creando filtros de la percepción. Eso quiere decir que no vemos todo igual. Nos enfocamos y vemos con más atención aquellas cosas justamente que pueden ser amenazas u oportunidades. Y en la foto que vimos recién, esa baranda de atrás no era una amenaza o una oportunidad. En general, las amenazas y las oportunidades son los otros seres humanos. Y lo que hacemos todos, y sospecho que ustedes lo hicieron también, es mirar los rostros de la gente que está ahí y rápidamente tratar de clasificarlos. Amenaza, oportunidad. Y entonces no nos damos cuenta que la baranda que está ahí en el medio está cambiando todo el tiempo. Entonces, primera cosa para aprender es reconocer que tenemos filtros. No vemos todo igual. De hecho, aprender puede pensarse como cambiar nuestros modelos mentales sobre el mundo. Todo lo que creemos, todo lo que pensamos, todo lo que suponemos de cómo funciona el mundo es lo que aprendimos durante la vida. Y aprender algo nuevo es cambiar, enriquecer, mejorar esos modelos que tenemos del mundo. Esto parece medio teórico, lo de la baranda y de los filtros de la percepción. Vamos a hacer un juego que lo hace mucho más práctico. Vamos a jugar a que todos los que estamos acá por un ratito somos empleados de un banco. Trabajamos en una sucursal de un banco atendiendo en la ventanilla. Y cada uno de ustedes estuvo hoy en la ventanilla atendiendo y atendió a 3 personas que venían a pedir crédito. Y el trabajo de cada uno de ustedes era decidir a cuál de estas 3 personas le daban el crédito. Lo que yo voy a hacer es les voy a mostrar las caras de las 3 personas que atendieron hoy y quiero que piensen a cuál de estas 3 le darían el crédito. Elijan una de las 3 a la cual le darían el crédito. ¿Se entiende la consigna? ¿Sí? Bueno, vamos acá. Estas son las caras. Quiero que piensen a cuál de estos 3 le darían el crédito. Piensen para adentro y ahora voy a pedir que levanten las manos. ¿Ya está? ¿Lo decidieron? ¿Quién le daría el crédito al de la izquierda, al de su izquierda? Levanten la mano. Hay unas poquitas manos. Perfecto. Bien, pueden bajarlo. ¿Quién le daría el crédito al de la derecha, al del otro extremo, al de su derecha? Ni una mano. Hay 2 o 3 manos por ahí, otra mano acá. ¿Quién le daría el crédito al del medio? Allá no veo manos. Están acá. Eso, levanta. Obvio, al del medio le damos el crédito, ¿no? El de la izquierda es el ingenuo. Tengo guita, me voy con la guita, no vuelvo más, no devuelvo el crédito. Obvio, es el...
El de la derecha es un caso muy especial. El de la derecha es el rufián, es el ladrón. Este se fuga con la guita, este no vuelve más, ¿no? De hecho, cada vez que cuento esta historia pasa algo. Hoy no pasó, pero pasa siempre. Hoy no, pero siempre pasó que las 3 o 4 personas que levantan la mano que le darían el crédito al de la derecha se parecen al de la derecha. No sé por qué será eso. Obvio, el del medio es el normal, y entonces le damos el crédito. Ahora, miren qué interesante lo que acaba de pasar. Ustedes, creo que son más de 600 personas acá, más del 90% de ustedes le dio el crédito al del medio. Y estos ni siquiera son fotos, son dibujos que no corresponden a personas, que si correspondieran no conocemos a estas personas y mucho menos podemos, viendo su rostro, decidir si son buenos tomadores de crédito o no. Sin embargo, de manera automática, la inmensa mayoría de nosotros dice obvio al del medio. Lo que hicimos fue en una décima de segundo categorizar a esta gente como oportunidad o amenaza. Lo mismo que nos pasaba antes, pero ahora empieza a tener implicaciones importantes, porque mientras históricamente fue cuestión de vida o muerte, y gracias a eso estamos hoy acá, los seres humanos, esto hoy, aplicado a este caso, es prejuicio, porque no tenemos ni idea si esta gente es buena o mala tomando y devolviendo el crédito. Se ve como el modelo del mundo y estos filtros que tenemos empieza a tener impacto en las decisiones que tomamos. Vamos a un último caso, último juego para cerrar esta idea de los modelos del mundo. Yo les voy a mostrar palabras, que tienen letras de colores. Y acá esta parte sí es fundamental que sea interactiva y que todos participen. Es muy fácil. Yo les voy a mostrar estas palabras y necesito que griten el color de las letras. Por ejemplo, esto es rojo. Vamos a hacer de nuevo. Esto es... Muy bien. Y tiene que hacerlo rápido, ¿está bien? Entonces esto es rojo. Vamos con el siguiente. Este es... Muy bien. ¿Y este es? ¿Y este? Muy bien. ¿Y este? Hay un cortocircuito que escuché en varios lugares. Es increíble cómo el lenguaje nos da uno de los principales modelos del mundo que tenemos. El idioma que hablamos es la principal herramienta con la cual construimos esos modelos del mundo. Al punto tal que es muy difícil lo que hicimos recién. Hay como un cortocircuito que sucede en nuestra mente porque el lenguaje tiene atajos, se mete por otros lados. De hecho, los invito, si quieren, si nunca lo hicieron, que cuando termine el evento de Vistage Conecta hoy, tomen un texto escrito en castellano, mírenlo, pero no lo lean. Mírenlo como si fuera un dibujo. Van a ver que es prácticamente imposible hacer eso. El lenguaje se nos mete. Entonces construimos estos modelos mentales que son la base de cómo vivimos, cómo tomamos decisiones, cómo nos vinculamos. Aprender consiste en mejorar y actualizar estos modelos mentales. Segunda idea de cómo aprender durante toda la vida tiene que ver con la evolución natural. Ustedes saben que los niños aprenden muchísimo, decimos que son esponjas, que toman el conocimiento y aprenden rapidísimo y a veces nos da envidia de cómo tiene 2 años y habla 3 idiomas, ¿sí? Porque a nosotros nos cuesta mucho más. Lo que la evolución natural entendió a través de las mutaciones, la prueba y error, la selección, es que es muy importante cuando alguien llega al mundo dedicarle un tiempo a entender ese mundo, a construir esos modelos mentales porque nos va a ayudar a sobrevivir. Pero una vez que pasa cierta edad, mejor que las cosas no cambien tanto, porque ya conocemos el entorno. Y eso sucedió cuando el mundo no cambiaba mucho. Y ahora que está cambiando mucho tenemos un problemita, porque somos grandes y cada vez caemos en un nuevo mundo que no conocemos, pero no tenemos la plasticidad neuronal que tienen los chicos para seguir aprendiendo. Pero la evolución natural también dejó abierta una pequeña puerta para nosotros los adultos, para cuando tengamos que aprender. Y esa puerta que dejó abierta la selección natural tiene que ver con momentos en los que liberamos dopamina. Dopamina es esta sustancia química que ayuda a que el cerebro sea más maleable, más plástico, para generar tierra fértil para aprender cosas nuevas, para generar nuevas conexiones neuronales que representen esos conocimientos o saber hacer que queremos adquirir.
Las ventanas secretas, las voy a develar ahora, que dejó abierta la naturaleza para nosotros, son las que tenemos que tener en cuenta si queremos aprender de manera efectiva. La primera de ellas es obviamente la motivación. Si uno no quiere aprender algo, no lo va a aprender, por más buena que sea la pedagogía o el curso en el cual se anotó. Si uno no está motivado para aprender algo, ni vale la pena empezar el esfuerzo. Y de hecho, por eso, la motivación es una de las principales componentes de cualquier pedagogía. Si un docente no logra que sus estudiantes estén motivados, no vale la pena el esfuerzo que van a hacer porque no va a lograr nada. La motivación es condición necesaria, pero obviamente no es suficiente. Lo que hace la motivación es secretar dopamina que ayuda a que tengamos tierra fértil. Después hay que hacer más cosas. La segunda puerta secreta es la sorpresa. Si uno va por ahí y dice, wow, esto no lo había pensado, no lo había visto, esto no me lo imaginé nunca en mi vida, le está mandando al cerebro la señal de esto es importante. Más vale que creemos tierra fértil porque quizás hay que aprender algo. Pasó algo que no esperábamos. Es decir, nuestros modelos del mundo no son consistentes con lo que acabamos de vivir. Es una señal de alarma que hay que actualizar esos modelos del mundo. Entonces, si ustedes pueden cultivar la sorpresa en ustedes y en sus equipos, van a avanzar mucho en asegurar de que tengamos tierra fértil para seguir aprendiendo. Si ya nada nos sorprende, nada nos asombra, probablemente va a ser muy difícil que podamos aprender. Número 3 de las puertas secretas, los errores. Los errores también son una señal. Hacemos algo y no funciona como esperábamos. O alarma. Hay algo de lo que queríamos que funcione de una manera que no funciona así. Entonces llegó el momento también de aprender algo nuevo. Y eso le manda la señal al cerebro y genera la posibilidad de aprender. Por eso es tan importante aprender de los errores. Si hacemos algo en nuestras organizaciones, en nuestras empresas y no funciona, no vayamos corriendo a hacer la próxima cosa. Tratemos de entender por qué, de aprender de ese error que acabamos de vivir. Es algo que solemos no hacer. Y lo último, por supuesto, el cerebro genera plasticidad cuando se da cuenta que estamos poniendo mucho trabajo. Aprender no va a ser algo fácil. Si uno empieza a aprender una nueva técnica, por ejemplo, después de 5 minutos siente que no está aprendiendo nada y dice, siento que no estoy aprendiendo, es que no le está poniendo suficiente trabajo. Entonces, motivación, fomentar la sorpresa y el asombro, aprender de los errores y ponerle mucho trabajo son las puertas secretas que dejó la evolución natural para que podamos seguir aprendiendo realmente durante toda la vida. ¿Están conmigo? Espectacular. Bueno, vamos con la tercera de las excusas que usamos. Esta es, de lejos, la más popular. Sí, pero hay muchas restricciones. Es muy popular esta porque es decir, mira, no tengo el presupuesto, en mi organización no está la cultura, seguramente no va a funcionar. Esas restricciones son muy populares, o echarle la culpa a las restricciones es muy popular porque estamos pateando la pelota afuera. Estamos diciendo, la culpa no es mía, es de las restricciones que están afuera. Vamos a ver si podemos dar vuelta esta excusa y transformarla en una herramienta. Y para eso quiero contarles la historia de un artista. Este señor se llama Phil Hansen, es un artista de Estados Unidos que desde muy chiquitito le fascina dibujar. Dibuja con papel y lápiz y hace un montón de cosas y desarrolló y perfeccionó la técnica del puntillismo. No sé si oyeron hablar, pero el puntillismo esencialmente es hacer dibujos con puntitos muy chiquititos. Puntitos que si uno los mira con una lupa, lucen más o menos así, pero si tomas distancia de la obra de arte puede ser algo así. Es una técnica re vieja. Los impresionistas lo usaban, por ejemplo, pero Phil Hansen la estudió, la perfeccionó y era considerado el puntillista moderno, le iba bárbaro. Publicaba, exponía, vendía sus obras de arte y era un artista relativamente exitoso. Hasta que un día estaba por empezar uno de estos dibujos, tomó su lápiz negro, iba a hacer el primer puntito y notó que la mano le temblaba un poquito. Y cuando uno quiere hacer un puntito, si notas que la mano te tiembla, te preocupas y entonces tomó el lápiz más fuerte y la mano le empezó a temblar más fuerte todavía. Obviamente se preocupó muchísimo, fue a hacer consultas médicas y ninguno de los médicos lograron curarle el temblor. Phil dejó de dibujar, dejó el arte, se deprimió, tuvo una depresión bastante severa, durante 3 años estuvo tirado en la cama. Hasta que pasó ese tiempo y vino un amigo y le dijo, Phil, no te puedo ver ahí. Hagamos algo, vamos a pedir una segunda opinión a ver qué es lo que te pasa con el temblor. Entonces fueron a ver un neurólogo.
El neurólogo mandó a Phil a hacer un montón de estudios, volvió Phil con los estudios, el doctor los vio y dijo, Phil, efectivamente, tenés una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. No solo no sabemos cómo curarla, sino que con el tiempo cada vez va a ser peor. Todo mal, malas noticias. Es bueno, Phil, ¿no? Este es un dibujo que a mí me gusta, pero es un dibujo que si estuviera sobre una hoja blanca estaría bien, pero no sería nada muy memorable. Sobre este sustrato, de repente tiene otra potencia, tiene otro poder. Y ahí Phil se acordó de una discusión antiquísima en el mundo del arte sobre el sustrato y la obra, el fondo y la figura, y la tensión que puede haber entre todo esto. Y reconoció que esa tensión no estaba suficientemente explotada en el arte más moderno y contemporáneo. Y abrió una línea de trabajo en la cual explota justamente esa tensión al máximo. Y creó cosas muy locas y abrió una línea que muchos después lo fueron siguiendo. Otra restricción, esta es mi favorita, que se puso para jugar, dijo, ¿qué pasa si mi próxima obra de arte de insumos solamente puede usar un alfiler y una banana? Artista, no sé de dónde salió esa idea, pero se le ocurrió esa idea y resulta que si uno toma el alfiler y con la banana, con la cáscara, pincha la cáscara, ahí donde pincha se oxida un poquitito y cambia el color, se pone más oscuro. Entonces con una banana y un alfiler uno puede tatuar la banana. Después se pudre la banana, ¿no? Phil fue el primero que inventó esto, pero no es el mejor. De hecho, hay un montón de gente. Ahora, después googleen tatú y banana. Tatú es tatuaje en inglés y banana. Y van a ver que en el mundo ahora hay un montón de gente tatuando banana. Bueno, no es un montón, son unos cuantos. Y hay varios que lo hacen mejor que Phil. Les muestro algunas obras de artes de banana tatuado. Miren esto, ¿eh? ¿Qué pasa si pones dos bananas? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer con dos bananas? Cosas preciosas como esto. ¿Qué pasa si pelás parte de la banana? Podés hacer esto o podés hacer esto otro. ¿Qué pasa si pones 3 bananas? Yo sé que no tenemos mucho tiempo, si no les mostraría 4 bananas, 5 bananas, 6 bananas y hasta 7 bananas haciendo esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le pones otros objetos, como en este caso o como en este otro? Todos estos son artistas distintos que aprendieron de Phil gracias a esto que él inventó autoimponiéndose restricciones. Está buena la historia de Phil, ¿no? Yo me quedé pensando con esto de sí, pero hay muchas restricciones y la historia de Phil, que quizás estamos un poquito equivocados, ¿no? En cómo pensamos las restricciones y nuestra capacidad de crear. Hay una frase que importamos de Estados Unidos y la tradujimos al castellano, que se usa mucho para decirle a nuestros equipos que sean creativos, que sean innovadores. Les decimos, piensen fuera de la caja. La escucharon alguna vez, o la usaron inclusive. Piensen fuera de la caja. Por un segundo, con la historia de Phil, si pensamos que la caja dentro de la cual típicamente innovamos tiene como paredes a esas restricciones, más de acá no te puedo decir, lo que quizás nos dice la historia de Phil es que de vez en cuando tenemos que innovar dentro de la caja y aprovechar las fuerzas de esas restricciones. Es como hacerle judo a las restricciones. Yo no hago artes marciales, pero amigos míos que sí hacen me dicen que uno de los secretos del judo y de otras artes marciales es usar la fuerza del oponente y tu cuerpo y tu habilidad para derribarlo. Esto es hacerle judo a las restricciones. Es usar la fuerza de las restricciones, pero nuestra capacidad creativa para aprovecharlas para crear cosas que antes no existían, como le pasó a Phil Hansen. No sé si escucharon la frase que dicen que los latinos, los uruguayos, los del cono sur somos muy creativos. Yo no creo que seamos más creativos que la gente de otros lugares del mundo. Lo que sí sé es que tenemos más restricciones. En el norte global, en Estados Unidos, en Europa, si tienen un problema y quieren resolverlo, siempre se compran un aparato. El aparato siempre cuesta $1.000.000. Tiene un botón rojo en el medio. Apretás el botón y el problema está resuelto. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces nos metemos en profundidad, tratamos de entender ese problema en profundidad y de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, encontramos una causa raíz que lo resolvemos por $2.50.
y los del norte lo ven y dicen, uy, qué creativo, y vos decís, no me quedó otra. No tenía la plata que tenés vos para hacerlo. Entonces, si pensamos así, podemos cambiar la forma en que manejamos las restricciones. Está bien si de vez en cuando alguna de estas restricciones desaparece, pero si utilizamos toda nuestra energía en pelearnos con las restricciones, en echarles la culpa, vamos a estar desaprovechando una gran oportunidad de innovar dentro de la caja. Entonces, si se escuchan a ustedes mismos o a sus equipos decir sí, pero hay muchas restricciones, digan vamos todavía. Vamos a usarlas a nuestro favor. Vamos con la última de las excusas que quiero compartir con ustedes hoy. Esta también es muy popular. ¿Para qué vamos a innovar si la cosa más o menos funciona? ¿Sí? Mira si la rompemos. No puedo tomar tanto riesgo, es típico. Si no me funciona me van a echar o van a pasar cosas muy malas. Entonces, para dar vuelta este argumento, les quiero contar otra historia. Esta vez no es la historia de un artista, es la historia de un árbol. ¿Escucharon hablar de las secuoyas? Sí, gracias. Bueno, las secuoyas son árboles grandes, son árboles muy grandes. Son árboles que en su base pueden llegar a medir de diámetro 8 metros. Miren, les presento una secuoya. Esta es una secuoya mediana con dos chicos tratando de abrazarla. 8 metros de diámetro en la base. Son árboles brutales. También son muy altos. Son árboles que pueden medir hasta 110 metros de altura. Eso es más o menos el doble que un eucaliptus o un pino de los más altos. Impresionantes. También son árboles muy longevos. Eso quiere decir que cada ejemplar de secuoya puede vivir muchísimos años. De hecho, hay ejemplares de secuoyas que están vivos hoy que tienen 3.000 años. Eso quiere decir que también estaban vivos ese mismo ejemplar cuando estaba Ramsés II en Egipto. Son cosas increíbles, crecen en pocos lugares del mundo, especialmente en California, hacia el este de San Francisco, está el Parque Nacional de Secuoyas y otros parques donde no solo hay ejemplares de estos, sino que crecen en bosques. Vos vas caminando por uno de estos bosques y sentís que estás en una película de ficción. Es una cosa increíble, si algunas tienen la oportunidad de visitarlos, se los recomiendo muchísimo. Lo que les quiero contar ahora es una historia que nos contó una guardaparque a mi esposa, a mis 2 hijos y a mí cuando tuvimos la suerte de visitar esto hace algunos años. Es una historia que nos rompió la cabeza y nos abrió la cabeza respecto al riesgo. Resulta, nos contó la guardaparque, que ya en el año 1900 estos árboles eran venerados por los pobladores del lugar. La gente amaba la belleza natural de los bosques de secuoyas. Y se dieron cuenta que de vez en cuando había incendios. A veces eran por negligencia humana, a veces eran por causas naturales. Y dijeron, no podemos correr el riesgo de que venga uno de estos incendios y queme esta belleza natural que queremos preservar para las próximas generaciones. Esta gente entonces empezó a armar grupos de bomberos voluntarios cerca de cada uno de estos bosques. Y tan motivados estaban estos bomberos que durante todo el siglo XX no tuvieron que lamentar ningún incendio mayor. Siempre que había un incendio, iban con sus mangueras y los apagaban rápidamente. Estaban orgullosos de estar protegiendo y salvando las secuoyas para sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Hasta que llegó el año 2000. Y en el año 2000 alguien hizo otra observación. Dijo, miren qué interesante. En los últimos 100 años no nació ninguna secuoya nueva. No había secuoyas bebés. Y está bien que viven mucho, pero no viven para siempre. Y si no nacen ejemplares nuevos, tarde o temprano nos vamos a quedar sin secuoyas. Obviamente se preocuparon muchísimo, porque así era esa observación, y los científicos fueron a ver qué era lo que pasaba y se dieron cuenta que la razón por la cual no habían nacido nuevas secuoyas era que habían apagado los incendios. Les explico. Resulta que estos bosques de secuoyas tienen mucha hojarasca. Hojarasca son los palitos, las hojitas, las cortezas, las piñas que caen y cubren el suelo con un colchón de todo eso. Y paradójicamente, la semilla de la secuoya es re chiquitita. Y cuando está el colchón de hojarasca y cae la semilla, queda atrapada entre la hojarasca, no llega al suelo, no llega a los nutrientes, no le llega el agua, no le llega la luz del sol,
no germina. Hoy sabemos que históricamente, por millones de años, hubo incendios naturales cada más o menos 10 o 15 años. Cuando llegaba el incendio natural, el fuego rápidamente prendía la hojarasca, que es muy fácil de encender, y cuando llegaba a las secuoyas maduras, a estos árboles tan grandes, tenía un desafío el fuego. Porque no sé si alguna vez intentaron hacer un fuego con un bloque de madera así. Es re difícil de encenderlo. Mucho más difícil de encender esto. Es más, la corteza de la secuoya puede medir hasta 40 centímetros de espesor, la corteza, y está hecho de un tipo de madera que es un aislante térmico natural. Es decir, la evolución natural creó una simbiosis entre el fuego y las secuoyas. Porque el fuego venía, quemaba la hojarasca, dejaba desnudo el suelo, y hoy sabemos que las nuevas secuoyas nacían en el año siguiente a cada incendio, porque tenían el suelo desnudo. Cuando se dieron cuenta de esto, obviamente se preocuparon mucho en Estados Unidos, y como son ahí, rápidamente dijeron tenemos que ponernos al día. Y empezaron a crear incendios programados. Ahora van y ellos planifican el incendio, y los mismos bomberos que antes iban con la manguera, ahora van con el lanzallamas y prenden el fuego, y se generan cosas increíbles que uno va por la ruta y ve cosas así, donde si ven abajo a la izquierda hay un bombero con un casco celeste que está asegurándose que el incendio esté controlado y que ese bosque pueda tener nuevamente su suelo desnudo. Y lo vienen haciendo hace 15, 20 años esto, y ya tienen algunas secuoyas bebés. Les presento a una de las secuoyas bebés acá abajo a la derecha. Esa es una secuoya recién nacida. Y la secuoya madura que está atrás, si prestan atención, tiene una quemadura superficial que le quedó de alguno de estos incendios, pero sin poner en riesgo al ejemplar. Es fascinante, ¿no?, lo que pasó ahí. O sea, con mi esposa y mis hijos conversábamos. Primero, pues nos encantó la historia, pero después con mi esposa nos quedamos pensando que esta idea de los incendios de las secuoyas y el riesgo puede ser una linda metáfora, o una metáfora útil, mejor todavía, para distintos aspectos de nuestras vidas, desde la crianza de nuestros hijos hasta cómo manejamos nuestras organizaciones, nuestras familias, nuestros negocios. Entonces les cuento brevemente una historia sobre la crianza de nuestros hijos. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. La gran mayoría de ustedes tienen. No sé los de ustedes, pero los nuestros vinieron sin un manual de instrucciones, ¿sí? O un número para llamar a la mesa de ayuda. Entonces, con mi esposa tuvimos que aprender a los golpes un poquito cómo ponerles límites, que sí, que no, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, conversando con mi esposa, que esta idea de los incendios de la secuoya se parece mucho a cómo criamos a nuestros hijos. Les cuento dos casos. Está el caso de Matu. Matu tiene 4 años, es el hijo de una amiga de toda la vida, y Matu es kamikaze. Matu es uno de estos chicos que vive trepado a los distintos lugares, se vive cayendo, lastimando, está siempre sangrando, con moretones, llorando y lastimado. Cuando vamos a la plaza, yo a veces la acompaño a mi amiga a la plaza con Matu, y Matu llega a la plaza, ve la hamaca, y él cree que la hamaca no es para hamacarse, sino que es para treparse al palo de arriba. Tiene 4 años Matu, ¿sí? Yo lo veo ahí y le digo a mi amiga, decirle que se baje, se va a matar. Y mi amiga, como si estuviera hablando del clima, me dice que se mate. Tiene 4 hijos, mi amiga, todos varones y todos como Matu. Obviamente lo dice en chiste, pero si uno obviamente piensa en esto en el sentido amplio de la palabra, cuando Matu sea grande, si llega, el día que se caiga, no solo va a saber caerse, sino también va a saber levantarse. Y obviamente, de nuevo, estoy hablando en el sentido más amplio y figurado del término caerse y levantarse. Nico tiene 8 años. Nico es el hijo de un amigo también de toda la vida. Y la relación entre mi amigo, el papá de Nico, y Nico es la opuesta. Mi amigo está atrás de Nico diciendo qué puede hacer y qué no puede hacer. Quédate quieto, quédate sentado, ponete más protector solar y no metas los dedos en el enchufe. Ese es el tipo de relación entre mi amigo y Nico. Nico no se lastimó nunca en su vida. Es más, yo creo que no sabe llorar. Nunca lo escuché llorando, porque no se lastima, está siempre sentado, ¿sí? Entonces, el día que Nico sea grande,
y se caiga por primera vez, no vas a ver ni caerse, mucho menos levantarse. Entonces ahí nos dimos cuenta con mi esposa que nosotros habíamos estado intuitivamente poniendo algunos límites a nuestros hijos, pero sin tener demasiada discusión o conversación de esto. Y ahí las secuoyas nos regalaron un nuevo lenguaje, el lenguaje del incendio, porque de alguna manera la crianza de nuestros hijos es una secuencia de incendios. Y un poco lo que tenemos que hacer los padres es preguntarnos cuáles de los incendios tienen que prosperar y seguir propagándose para ayudar a que nuestros hijos desarrollen personalidades más robustas para este futuro tan incierto que tenemos, y cuáles son esos incendios que no vamos a permitir porque son riesgos que no estamos dispuestos a tomar. Pero siempre va a haber incendios. Y el otro caso es, para ir cerrando, el caso de los negocios. En el mundo de los negocios pasa algo parecido. Hay una frase de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que a mí me gusta mucho. La frase dice más o menos algo así. Lo digo en mis palabras. La única estrategia de negocios que te va a garantizar el fracaso es la estrategia de no innovar. Si innovas, te puede ir bien o te puede ir mal, porque es riesgoso. Pero si no innovas por cómo está cambiando el mundo, tarde o temprano te va a pasar la aplanadora por arriba y no la viste venir. Vas a terminar como Kodak o Blockbuster o alguna de estas otras, que de ser número uno en lo suyo, desaparecieron rápidamente. Entonces yo reinterpreto esta frase de Mark Zuckerberg diciendo que quizás la estrategia de no tomar riesgos es la más riesgosa. Y esto lo voy a decir de nuevo porque cada vez que lo digo tengo un cortocircuito cerebral. La estrategia de no tomar riesgos es la más riesgosa, justamente porque sabes que tarde o temprano vas a fracasar. Entonces la pregunta no es qué riesgos vamos a... Perdón, la pregunta no es si tomar riesgos o no tomar riesgos, sino reconocer que vamos a tener que tomar riesgos. La pregunta es cuáles, cómo vamos a trabajar para mitigar los efectos colaterales que puedan tener y asegurarnos de aprender de lo que nos pase tomando esos riesgos que estamos tomando. Entonces, queridos amigos, si se escuchan a ustedes o a sus equipos decir sí, pero no puedo correr tanto riesgo, díganle no nos queda otra. Vamos a hacerlo, pero bien. Entonces, si ustedes quieren ser creativos y aprender durante toda la vida, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero piensen que el juego de innovar es justamente un juego de unir cosas que ya están y ver qué pasa, que si quieren aprender durante toda la vida tienen que conocer sus modelos mentales y hacer esfuerzos para actualizarlos, mejorarlos, hacer que fluyan hacia el futuro con las cosas que van cambiando en el mundo, que tienen esas ventanitas secretas para generar tierra fértil para aprender con la motivación, la sorpresa, el error, con mucho trabajo, que las restricciones pueden jugar a nuestro favor, que son nuestras aliadas, que a veces tenemos que innovar dentro de la caja. Y finalmente, si tomamos los riesgos correctos y los usamos como fuentes de aprendizaje, vamos a poder aprender y crear durante toda la vida. Así que, queridos amigos de Vistage, les deseo mucho aprendizaje, mucha creatividad y una gran noche. Gracias a todos.